Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco sobre las estructuras y las funciones de la célula. Para eso nos tenemos que preguntar primero, ¿qué es la célula? Bueno, la célula, como habrán escuchado en las clases, es la más pequeña porción de materia que forma un ser vivo. Entonces, si yo quiero ir cortando y llegar a lo más pequeño que puedo encontrar en un ser vivo que forme vida, esa va a ser la célula. Las células obviamente nacen de otras células, por un proceso, bueno, hay distintos procesos como por ejemplo el de mitosis o el de meiosis que vamos a ver más adelante. Es decir, no existe la generación espontánea que van a ver en pensamiento científico, sino que las células se crean a partir de otras células preexistentes. Una célula entonces sabemos que es un sistema abierto, porque no está inmiscuida en sí misma, sino que comparte materiales con el exterior, es decir, hace intercambio de materia con el exterior, incorpora sustancias y también elimina sustancias, incorpora por ejemplo nutrientes y elimina desechos. Sabemos que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen núcleo. Ahora hay otras diferencias a partir de estas células que vamos a ver en otro video. Vamos a ver que hay distintos reinos para clasificar a los distintos seres vivos. El reino Animalia, en el que se clasifican los seres humanos y los mamíferos, Plantae, las plantas, Fungi, hongos, tanto los que vemos como los más chiquitos, y también está el reino Protista y el Monera. Ahí hablando de organismos como bacterias, virus, que ya no son vistos, no se pueden ver a simple vista. También podemos clasificar en estos reinos por organismos unicelulares y pluricelulares. En estos 5 reinos ubicamos como unicelulares a Protista, Monera y Fungi, y como pluri o multicelulares a los reinos de Animalia y Plantae seguro y algunos hongos, así que también el reino Fungi. También encontramos una diferenciación entre autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, los que pueden crear su propio alimento, y los heterótrofos como nosotros, que tenemos que ingerir alimentos externos para poder nutrirnos. Ahora, ¿cuál es la estructura de la célula? Todos sabemos que la célula está formada por distintas capas, por distintas estructuras. Una de las más importantes, que es la que rodea la célula, es la membrana plasmática. La membrana plasmática, imagínensela como como la capa externa del huevo, que es lo que protege a lo que está interiormente dentro del huevo, es decir, la clara y a la yema. La membrana plasmática protege a las organelas de la célula y solamente deja pasar a ciertas sustancias que la célula necesita. Es decir, tiene una permeabilidad selectiva. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Otra de las cosas que envuelve a la célula es la bicapa lipídica. La bicapa lipídica está formada generalmente por fosfolípidos, es decir, la mayor concentración de la bicapa lipídica es la de fosfolípidos, que tienen distintas características, como por ejemplo el flip-flop, de lo que es hidrofóbico y lo que es hidrofílico, es decir, lo que le tiene miedo al agua y lo que ama el agua, para dejar pasar a ciertas sustancias polares o apolares y a otras que no. Esta bicapa lipídica también posee una permeabilidad selectiva, como la membrana plasmática, incorpora a una homeostasis dentro de la célula, es decir, regula la temperatura. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos una temperatura de entre 35 y 37 grados centígrados, generalmente 36 se dice que es la temperatura. Esa es la homeostasis, es decir, mantener constante la temperatura interna. Y por último, la bicapa lipídica también mantiene la estructura, eso hace que la célula sea, por ejemplo, redonda y no se empieza a deformar y se genere un huevo frito, digamos. Hay otros componentes de la célula. Segundo está el citosol o citoplasma, es lo mismo. ¿Qué es lo que hace el citosol o citoplasma? Bueno, es un líquido interno compuesto generalmente por agua, que lo que hace es mantener a las organelas o a los orgánulos internos. ¿Qué encontramos dentro de las organelas? El núcleo, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, los ribosomas, bueno, todas las organelas que están dentro de la célula y que están flotando de alguna manera en el citosol. Luego, dentro del núcleo tenemos al ADN. Bueno, el ADN puede estar lineal o circular y es el que contiene la información genética. Y por último encontramos las biomoléculas o los iones que están dentro de la célula y cumplen distintas funciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la célula? Todos sabemos que la célula no está ahí
tomando mate, sino que está cumpliendo distintas funciones. Y estas son 3 funciones básicas que necesitamos tomar en cuenta para decir que una célula es una célula. La primera es la nutrición, es decir, una célula se tiene que nutrir, tiene que incorporar alimentos del medio o crearlos ella misma. Y esto también tiene que ver con el proceso de metabolismo, es decir, una célula que no se nutre, que no ingiere, que no genera energía y que no realiza un metabolismo específico, no es considerada una célula. Segundo, encontramos a la reproducción. Generalmente la reproducción de las células tiene que ver con la mitosis y la meiosis, pero una célula que no se reproduce, es decir, que no genera descendencia, tampoco es considerada una célula. Y por último, una célula tiene que relacionarse con el medio, es decir, tiene que tener cierta relación con las células que están en el conjunto, en el medio extracelular. Una célula no está acá y dice, bueno, yo voy a hacer lo que se me canta, no. Hay un conjunto de células que cumple cierta función dentro de, por ejemplo, el intestino. Cumplen una función, no estoy yo acá mirando la tele y la otra hace lo que quiere. Todas cumplimos una función, es decir, nos relacionamos entre sí. Y además hay una señalización en las células. ¿Por qué? Bueno, porque cada célula cumple una función correspondiente. Ahora, yo no es que una le dice, bueno, vos vas a ser la célula que está en el intestino, vos vas a estar en el hígado, vos vas a ser una neurona. Las células se identifican por señales químicas, obviamente. Cada célula cumple una función determinada en el conjunto. Con todo esto vas a poder estudiar y vas a tener una base para empezar a estudiar todo lo que ocurre dentro de la célula. Esto es un resumen de la célula en su conjunto. Después tenés que ver qué es lo que ocurre específicamente en cada una de las organelas, por ejemplo, en cada una de las estructuras que tienen una función determinada. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal. En los próximos videos vamos a desarrollar otros temas que te van a servir para la cursada de biología celular. Nos vemos.